Hola, mi nombre es Romina Hernández y en este video hablaré sobre la selección natural, un tema importante en el proceso de la evolución. Mencionaré algunas características, premisas, elementos, explicaré los tipos de selección que existen y asimismo ejemplificaré estos casos para que este tema sea más entendible. Empezaré por lo que es la selección natural. La selección natural es el proceso que se da en una población de entidades biológicas. Se basa en las condiciones de un medio ambiente. Determina la eficacia de ciertas particularidades en algunos organismos para su supervivencia y reproducción. El carácter sobre el que actúa la selección natural es la eficacia biológica, que se mide como la contribución de un individuo a la siguiente generación de la población. Es un carácter cuantitativo que engloba muchos otros relacionados con la supervivencia del más apto y la reproducción diferencial de los distintos genotipos o alelos. Los individuos más aptos tienen mayor probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductora y, por lo tanto, de dejar descendientes a las siguientes generaciones. La reproducción diferencial puede deberse a diferentes tasas de fertilidad. Mientras el medio ambiente permanezca inalterado, las partículas más exitosas se irán distribuyendo en toda la población. La selección natural es un mecanismo esencial de la evolución propuesto independientemente por Wallace y Darwin, y generalmente aceptado por la comunidad científica como la mejor explicación para la generación de especies. La selección natural, como mecanismo para la evolución propuesto por Darwin Wallace, parte de dos premisas. La primera es que entre los descendientes de un organismo hay una variación no determinista, que Darwin llamó individualización. La segunda es que esta variabilidad puede dar lugar a diferencias de supervivencia y de éxito reproductivo, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población, dando lugar a cambios en las frecuencias alílicas y, en último término, a la aparición y adaptación de nuevas especies. Bien, ahora, la selección natural en genética de poblaciones es el proceso que limita la tasa reproductora en relación con características fenotípicas heredables, generando cambios en las frecuencias de los fenotipos de la población en generaciones futuras, es decir, en la evolución. Esto sucederá siempre que existan tres factores, los cuales son 1. Variabilidad individual. Esto es que los distintos individuos de una población difieren en sus caracteres observables, es decir, su fenotipo, presentando diferencias en su morfología, fisiología o conducta. 2. Una relación entre variabilidad con eficacia biológica y variabilidad fenotípica, o sea, que ciertos fenotipos o variantes están relacionados a una mayor descendencia y supervivencia. 3. Una relación entre esas características fenotípicas y el genotipo del individuo. Esta relación requiere que la variación fenotípica se deba, al menos en parte, a una variación genética oculta que permita la transmisión de los fenotipos seleccionados a la siguiente generación. ¿Cómo es que ocurre la selección natural? La selección natural ocurre cuando la naturaleza elige a los individuos que tienen características que le dan cierta ventaja en la supervivencia, en la capacidad reproductiva y en la forma de adaptarse al medio ambiente de un individuo. Lo que hace a una característica de un organismo más propensa al éxito depende ampliamente de factores externos, incluyendo el medio físico, los depredadores, el estrés abiótico, las fuentes de alimentación, entre otros. Cuando miembros de una misma especie se distribuyen a lo largo de un terreno amplio, las condiciones ambientales que enfrentarán unos y otros serán distintas. Y asimismo, las adaptaciones que deban sufrir para sobrevivir bajo aquellas condiciones. Tras un largo tiempo, sus características se habrán desarrollado en diferentes rumbos al punto de no volver a ser apareados entre sí, punto en el cual se le considera especies separadas. Esta es la razón por la cual una especie a menudo se separa en diversas nuevas especies. La selección natural modifica los parámetros de un carácter cuantitativo en la población. Este carácter continuo suele graficarse en una curva de distribución normal, también llamado gráfico de campana. Microevolución. La selección natural puede generar microevolución, un cambio en la frecuencia de los alelos. Un proceso mediante el cual los alelos que confieren una mayor adecuación vuelven más ordinarios dentro de una población. La adecuación es una medida del éxito reproductivo. Cuánta descendencia deja un organismo para la siguiente generación
en relación con otros individuos dentro del grupo. La selección natural puede actuar sobre rasgos determinados por los distintos alelos de un solo gen o sobre características poligénicas, determinadas por varios genes. Un ejemplo de selección natural. Imaginemos una población de conejos cafés y blancos, en los que el color del pelaje está determinado por el alelo dominante café, al que llamaremos B mayúscula, y el alelo recesivo blanco, nombrado B minúscula, de un mismo gen. Si un depredador, como un halcón, puede ver con mayor facilidad a los conejos blancos, genotipo B minúscula, en un pastizal, que a los cafés B mayúscula y B mayúscula con B minúscula, estos últimos tendrán mayores probabilidades de sobrevivir a la depredación, debido a que sobrevivirán más conejos cafés que blancos para reproducirse. La siguiente generación probablemente tendrá una mayor frecuencia en los alelos de B mayúscula. En el ejemplo anterior, los conejos cafés tienen una mayor adecuación que los blancos, porque una mayor cantidad de cafés sobrevivía para reproducirse. Vivir por un periodo de tiempo más largo también les permite a los organismos reproducirse más veces, ya sea con más parejas o durante varios años. Sin embargo, la supervivencia no es la única componente de la ecuación de la adecuación. Esta también depende de la capacidad del organismo para atraer a una pareja y del número de descendientes producidos por apareamiento. Un organismo que sobrevive por muchos años pero nunca atrae exitosamente una pareja o no tuvo descendencia tendría una adecuación muy baja, de 0. La selección natural puede operar sobre rasgos controlados por muchos genes. En algunos casos, los distintos fenotipos en una población son determinados por un solo gen, como en nuestro caso hipotético de los conejos. La selección natural afecta al valor medio y a la varianza del carácter en la población, dando lugar a los distintos tipos de selección. Selección direccional. En esta selección, las condiciones del medio favorecen a aquellos individuos portadores de un carácter con un fenotipo extremo. Este tipo de selección provoca que las frecuencias alélicas se modifiquen a lo largo del tiempo. El fenotipo extremo, que es ventajoso, y los alelos que están asociados al mismo con los genes correspondientes, aumentarán su frecuencia en la población como consecuencia de la reproducción y supervivencia diferencial de los individuos con este fenotipo respecto a los individuos que carecen de él. Este tipo de selección se caracteriza por desplazar el valor de la media a medida que transcurren las generaciones y mantener relativamente constante el valor de la varianza. Uno de los ejemplos más famosos de selección direccional es el melanismo industrial de la polilla Biston betularia. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las polillas eran blancas o grises claras, capaces de camuflajearse en los troncos de color claro que habían en las ciudades. Este camuflaje ayudó a las polillas a evitar ser comidas por los depredadores. Algunas polillas eran de color más oscuro, pero este fenotipo era menos frecuente. A causa de la revolución industrial, el aire se contaminó y los árboles quedaron recubiertos con hollín oscuro. En este momento, las polillas de color oscuro tenían mayor eficacia que las polillas de color blanco, ya que se podían camuflajear mejor. Así, tuvo lugar un proceso de selección direccional. La población se desplazó hacia el fenotipo oscuro, haciéndose ahora este el color más frecuente. Selección artificial. Es como las distintas formas en que el ser humano interviene en la evolución de diversas especies animales y vegetales, eligiendo de acuerdo a criterios productivos, estéticos o de conveniencia cuáles han de ser los rasgos favorecidos en el genoma de una especie y cuáles no. Se trata de un proceso de conducción de la evolución paralelo y distinto a la selección natural. Esta última ocurre sin la interferencia del ser humano. Dependiendo del grado de planificación involucrada por parte del ser humano, la selección artificial puede ser consciente, cuando responde a un plan de selección diseñado y ejecutado a voluntad, para preservar ciertos rasgos por encima de otros en una especie doméstica, e inconsciente, cuando ocurre de manera accidental respondiendo a criterios no planificados de antemano o al menos no formalizados. La selección artificial permite la convivencia más armónica o estrecha entre la humanidad y las especies domésticas, ya que los rasgos dominantes en esta última responden a los intereses, necesidades o preferencias humanas. Un ejemplo de esta selección artificial es la crianza de las distintas razas de perro doméstico, distinguiendo enormemente entre los animales de compañía, que son generalmente pequeños, y los de guardia o pelea, que estos llegan a ser o suelen ser
generalmente más grandes. Todo esto mencionado a conveniencia humana. Selección estabilizadora. Estabiliza, fija caracteres y frena el proceso evolutivo, es decir, el que produce cambios en los organismos. Se produce cuando, para un determinado rasgo fenotípico, existe una variabilidad genética grande, y la mayoría de los individuos tienen valores intermedios. Además, la mayor eficacia biológica se da para dichos rasgos intermedios. Por otro lado, existe un pequeño grupo de individuos que presentan valores extremos del fenotipo. Estos tendrán una capacidad baja para transmitir sus genes a la descendencia, es decir, poca eficacia biológica. Con el transcurso del tiempo, los individuos con valores extremos van desapareciendo. En este caso, la selección natural ha actuado eliminando los fenotipos más alejados del promedio, ha estabilizado caracteres y ha reducido la diversidad genética. Ejemplo. Un ejemplo de la selección natural estabilizadora que fija los caracteres intermedios se da en los ungulados. Los ciervos macho compiten por las hembras. Se podría pensar que, con el tiempo, sobreviven los ejemplares más grandes y poco a poco los ciervos se harían enormes. Sin embargo, el análisis de pinturas rupestres muestra que el tamaño del ciervo no ha cambiado mucho en los últimos miles de años. Se ha observado que los ciervos excesivamente grandes son demasiado ambiciosos y reúnen harenes de hembras muy numerosos, que a su vez atraen a más competidores. Como resultado, los ciervos más grandes emplean más tiempo en luchar que en aparearse, mientras que los ciervos medianos se cuelan en los harenes y se reproducen. Selección disruptiva. Selecciona contra el individuo promedio en una población. La distribución de este tipo de población mostraría fenotipos, individuos con grupos de rasgos, de ambos extremos, pero tienen muy pocos individuos en el medio. Básicamente, todo se reduce a los individuos en el grupo que llegan a aparearse que sobreviven mejor. Ellos son los que tienen rasgos en los extremos del espectro. Se producen tiempos de cambio, como el cambio de hábitat o cambio de disponibilidad de recursos. Un ejemplo de la selección disruptiva es evolución, y la especiación no es toda una línea recta. A menudo hay múltiples presiones sobre un grupo de personas o de una presión de sequía, por ejemplo, que es solo temporal, por lo que los individuos intermedios no desaparecen por completo o no desaparecen de inmediato. Los plazos de la evolución son largos. Todos los fenotipos de especies diferentes pueden coexistir si hay suficientes recursos para todos ellos. La selección sexual. Se le llama selección sexual a los procesos por los que se preservan caracteres útiles para la lucha por sobrevivir para reproducirse. Actúa sobre la capacidad que tiene un organismo para conseguir por todos los medios necesarios o lograr copular con una pareja. La atracción mutua entre los sexos es un factor importante en la reproducción. Los machos y las hembras de muchas especies de animales son similares en el tamaño y la forma, excepto en los órganos genitales y en características secundarias sexuales como las mamas de los mamíferos hembra. No solo los animales se ven afectados por la selección sexual, sino que, tanto en plantas como en otros organismos en los que se conjugan los intereses de dos sexos en el momento de la reproducción, se dan las circunstancias que propician la aparición de caracteres útiles en la competencia por el apareamiento. La selección sexual afecta a numerosas facetas de la vida de los organismos en gran parte de su ciclo vital. Promueve el aumento de la diversidad de los seres vivos, influye en el riesgo de la extinción de las especies. La lucha por la obtención de al menos una pareja con la que reproducirse es un condicionante fundamental de las estrategias de vida de los organismos. En la selección sexual debemos tomar en cuenta dos factores: la competencia entre los machos por encontrar una pareja del sexo opuesto, dispuesta a reproducirse con ellos, y la capacidad selectiva de la hembra. Así, podemos distinguir dos formas o tipos de la selección sexual: la intrasexual y la intersexual. La selección intrasexual se refiere a la competencia entre individuos del mismo sexo por monopolizar el acceso al sexo opuesto. Generalmente, este hecho involucra combates o peleas, y el sexo selectivo se aparea con el ganador de la batalla. Por ello, la selección va a favorecer la existencia de morfologías que permitan la defensa.
La competencia puede ir más allá de la cópula, la competencia espermática. Las eyaculaciones abundantes con un gran número de espermatozoides pueden estar ligadas a la victoria. Patrón inverso de selección intrasexual. En la mayoría de las especies, son los machos los que luchan por tener acceso a la hembra. No obstante, existen muchos casos donde los machos contribuyen al cuidado parental y la inversión en la descendencia puede ser igual o mayor que la de la hembra. Por ejemplo, los peces, las ranas y la mayoría de las aves muestran este patrón. En este último caso, donde el patrón está invertido, el factor limitante en la reproducción será el macho y las hembras deberán competir entre ellas para poder tener acceso a los machos. También es posible predecir que el sexo selectivo será el macho. Selección intersexual. En ciertas especies, los machos no buscarán controlar o monopolizar el acceso a la hembra. En contraste, buscarán formas de llamar su atención mediante exhibiciones, que pueden involucrar cantos, bailes, entre otros. Al final de la exhibición, la hembra elige al mejor entre sus candidatos. Es la selectividad de la hembra la que conduce a la evolución de tales actos de cortejo, que consumen gran cantidad de tiempo y energía, siendo un mecanismo importante de selección. Ejemplo, las aves del paraíso se caracterizan por ser extremadamente diversas en términos de morfologías y coloraciones, además de sus complejos bailes de cortejo. Fueron necesarios varios millones de años de hembras eligiendo caracteres elaborados para llegar a las morfologías actuales. Por último, mencionaremos la selección dependiente de la frecuencia. Existe selección dependiente de la frecuencia cuando la eficacia biológica de una estrategia depende de la frecuencia con que se encuentre esa u otras estrategias en la población. Las estrategias seguidas por los depredadores pueden beneficiar a presas con apariencia similar o diferente de la norma. Esto puede conducir a la aparición de mimetismos o polimorfismos, respectivamente. La selección dependiente de la frecuencia afecta al reparto de recursos tanto si los individuos que interactúan tienen intereses comunes o divergentes. Desde el punto de vista mecanístico, hay dos caminos que llegan a la selección dependiente de la frecuencia. El primero, la eficacia biológica de un gen puede depender de la frecuencia con que dicho gen se encuentra en la población o de la frecuencia con que un gen interactúa con estrategias determinadas por otros genes. En el segundo, la eficacia biológica de cada alelo depende claramente de la frecuencia con que se encuentra en la población. Si la población es casi monomórfica, para la que llamaremos S mayúscula, el alelo llamado en este caso S minúscula tiene una gran eficacia biológica porque casi siempre se encuentra en individuos heterocigotos, pero si la frecuencia de S mayúscula es muy baja, los genes de S minúscula se encuentran normalmente en un estado homocigótico, susceptible a la malaria. Bien, la selección natural no siempre actúa una sola vez a lo largo de la vida de los individuos, ni tampoco en la misma fase. Por tanto, la evaluación de su efecto se hace comparando las frecuencias génicas y genotípicas en generaciones sucesivas en individuos. En fase cigótica.